entrevista con Ivana Morad, coordinadora técnica de programas de la Municipalidad de Guaymallén y también instructora nacional del SAME, desglosamos la importancia de conocer la maniobra de Heimlich y también la RCP. Estas dos técnicas son muy importantes para salvar la vida de otras personas, porque esto nos puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Con Ivana hablamos de cómo hacerlas y cómo actuar, brindando ayuda solidaria a otros. Ivana, ¿por qué ha cobrado tanta importancia el saber RCP en el día de hoy? ¿Por qué no nos explicas en qué consiste, para qué sirve? Bien, entendemos de que el RCP es una medida de primeros auxilios para un evento que es la parada cardíaca y que lamentablemente es un evento que es cada día más común, de tal manera que cada 10 personas puede una persona sufrir lo que es la muerte súbita, que justamente es esto, la parada cardíaca. Si una persona está capacitada en desarrollar las maniobras de RCP, puede mantener a ese individuo los minutos necesarios para que la sangre siga circulando a nivel del cuerpo y del cerebro, y cuando lleguen los médicos al lugar, estos continúan con lo que es el soporte vital avanzado y tenemos instancia de poder sacar a la persona de ese evento. Esto va a ser de vital importancia porque por cada minuto que dejamos de suministrar la sangre a los tejidos, va a llevar a cabo la muerte de ese tejido. Y los primeros en sufrir son los tejidos a nivel del cerebro. Entonces, mirá qué importante es que un individuo que no sea, aunque sea del rol de la salud, tenga esta capacitación. Va a permitir que la sangre siga circulando, siga alimentando los tejidos, en tanto llegue personal capacitado en el área de la salud para seguir y continuar atendiendo para que llegue a un lugar habilitado como es el hospital y su atención permanente. ¿Y la gente común se hace eco de esto? ¿Le interesa aprender RCP? ¿Se anima a hacer RCP? ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes están manejando? Bien, nosotros desde el año 2016 se desarrollaron los primeros talleres a nivel municipal. Notamos que cada vez el interés del ciudadano se incrementó y nos pedían familiares de estos mismos municipales el tema de poder ser capacitados. Se desarrollaron talleres públicos para invitar a la población general, pero no solamente era la de Guaymallén. Empezamos a tener población de pronto de los demás departamentos, aún de otras provincias, que esto fue realmente algo que nos llamó mucho la atención. Entonces, esto siguió incrementándose y empezamos a ver más necesidad y desde el año 2022, también nos empezaron a pedir las escuelas, nos empezaron a pedir las instituciones educativas, no solamente del orden de una escuela secundaria común, las universidades, aún también, por ejemplo, los institutos de trabajo como la CCT, también nos pedían este tipo de cursos. ¿Cuáles son los lugares fundamentales donde tiene que sí o sí aprender RCP? ¿Te parece a vos? En todos los lugares. Entendamos que esto es un evento que tiene más del 70% de los casos que ocurren en estos eventos no ocurren dentro del hospital, ocurren fuera del hospital, ocurren en la casa, ocurren en el trabajo, ocurren en los clubes, y las personas de diferentes grupos etarios tienen que estar capacitadas.
La fuerza que puede hacer una mujer y puede hacer un hombre en la reanimación es diferente, pero ¿es igual de efectiva en ambos casos? Llega a ser muy efectiva, quizás que lo que vemos es, dependiendo el tipo de cuerpo que le toque a la persona. Nos ha pasado de pronto cuando hacemos capacitaciones para la policía departamental que hemos hecho, de que nos han preguntado estas cosas, de que han habido algún efectivo que era muy pequeño de tamaño y tenía que asistir a una persona de mucho más tamaño. Les enseñamos de pronto que no siempre es la misma posición, que pueden cambiar de posición y ser más efectiva cuando el cuerpo de la víctima es mayor. ¿Y las mujeres cómo se comportan ante situaciones así? Aunque no lo creas, nosotros de pronto, si tenemos que hacer estadística de quiénes son las personas que más asisten, son mujeres. O sea, se animan más, se atreven. Se animan más. Porque tuvimos una instancia de un CENS que fuimos hace 2 años atrás, donde aunque no lo creas, porque en realidad existe una cierta cantidad de personas por instructor, hablando de la estadística para que esto sea efectivo en la instrucción. Pero teníamos 64 personas que querían ser capacitadas. Y era un personal de salud conmigo que estábamos desarrollando las instrucciones. Mira, ese día pensamos con el médico que estaba que no iba a haber quizás el entendimiento de la técnica, y es como que dijimos, bueno, se perdió. A la semana, mi subdirector me llama y me dice, ¿sabes qué? Me habló el director de ese CENS, y hay una de las alumnas que estuvo ahí, una señora de 62 años, que aprendió bien la técnica y que su hijo 2 días después tuvo una parada cardíaca, lo asistió, lo sacó de la parada cardíaca, y si ese chico salió, fue por esa madre que aprendió esa técnica, una mujer de 60 y tantos años. O sea, para nosotros, todos deberían tener esa capacitación. ¿Los niños también? Desde los 16 años, sí. Por allí, lo que ellos tienen que tener más es la capacitación de cómo proceder y pedir ayuda. Esto es de vital importancia. Una criatura que sepa cómo de pronto realizar el protocolo, esta cadena de supervivencia es mucho más rápido, agilizada, y obviamente que el personal que te va a receptar la llamada en el 911 va a tener esto de que es una criatura la que está pidiendo ayuda, pero se va a tener más agilidad en la funcionalidad de los primeros auxilios. Volviendo específicamente a la técnica, ¿es complicada la técnica de RCP? ¿Complicada para aprender? ¿Complicada para aplicar? No, no es complicada para aprender, pero sí es necesario practicar. De tal manera que hoy en día las sociedades científicas cardiológicas nos están aconsejando que una persona que no es del orden del área de la salud tendría que por lo menos 2 veces al año desarrollarlo. Y vos me vas a decir, bueno, pero quizás que no es mucho la actualización que me estás brindando de un periodo del año al otro periodo del año. Pero sí tienen que tener la práctica para que cuando ese evento ocurra pueda tener, de cierta manera, una técnica bien desarrollada el individuo sobre la víctima. Vamos a cambiar de técnica. La técnica de Heimlich, explícanos qué es. Bien, una persona puede tener una obstrucción en la parada cardíaca. Una obstrucción en la vía aérea. Un atragantamiento. Sí, puede ser por atragantamiento, ¿sí? Dependiendo si es sólido, si es líquido. Hablamos de una obstrucción. Ajá. Esa obstrucción puede ser de cualquier forma de la materia, ¿cierto? Líquida, gaseosa. En la mayoría de los casos puede ser de materia sólida. Si la obstrucción es total, yo lo que les diría es que siempre se acerquen a la persona, la miren de frente y siempre observen las características que tiene esa persona. Una persona puede sobrevivir si un individuo sabe hacer bien la técnica y
aprendiéndola de esa manera, los primeros minutos desobstruyendo la vía aérea, ese individuo puede sortear que en cierta manera llegue a lo que sería la parada cardíaca, porque primero paró el área respiratoria, pero en unos minutos después el cerebro deja de funcionar y bueno, tenemos este tema, que no teniendo estado de conciencia y no estando los signos vitales presentes, es lo que llamamos parada cardíaca. Entonces, ese individuo que rápidamente podemos llegar a desobstruir, podemos evitar que llegue a la parada cardíaca. ¿Las obstrucciones respiratorias son más comunes de lo que pensamos? Mucho más comunes de lo que pensamos. Un individuo de pronto puede estar hasta en un restaurante, puede estar, no sé, tener hasta una obstrucción desarrollada hasta cuando te reís. No sé si ha pasado que muchas veces has estado comiendo y de pronto te empezás a reír y bueno, en vez de pasar por un conducto, pasa por el otro y empezás a toser. Eso es en el caso que sea parcial. Pero y si es total, no va a haber esa instancia del toser. El toser es un buen signo, ¿sí? Porque esto nos indica de que ese individuo no tiene una obstrucción total. Ahora, si no tose, no escuchamos ruido, es una obstrucción total. Y esto te indica proceder ya. ¿Qué pasa con los individuos varones o corporalmente más grandes para poder ayudarlos en un caso de obstrucción? Bien. En ese caso nosotros siempre tenemos que tener en claro que la técnica se tiene que desarrollar y midiendo siempre la altura de la persona que va a desarrollar la técnica. Si el individuo es más alto, vamos a solicitar que se siente o que se arrodille para que estemos más o menos a nivel de la misma altura. Si la criatura fuera un niño, vas a tener que bajarte vos y arrodillarte, no desde arriba, para desarrollar la técnica. O si estuviera en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Y si estuviera embarazada? Si estuviera embarazada, recordemos que el útero va a subir y de pronto, antes de las 22 semanas, no va a estar por encima del ombligo. Entonces la técnica ahí la vas a poder hacer bien, tranquilamente. Pero si está por arriba del ombligo, ahí vamos a tener que migrar el espacio donde vamos a desarrollar la técnica, que va a ser sobre el hueso esternón. La maniobra de Heimlich tiene mucha menos prensa que el RCP. Sin embargo, hemos tenido muchos decesos que se han hablado en la nivel de prensa porque no hubieron personas que de pronto o escucharon al 911 cuando le estaba dando las indicaciones o tenían el temor porque nunca desarrollaron la técnica. Bueno, precisamente a eso iba. ¿Es necesario llevar más conocimiento a la comunidad respecto a estas dos técnicas? Es vital, es vital. Es tan importante de pronto que por ahí en las escuelas se les da una materia básica, como vos me decís, a ver, es tan importante que aprendan geografía porque tienen que tener cultura general. Bueno, estas técnicas deberían tener una obligatoriedad en la escuela secundaria para que tomen conciencia de que a cualquier persona le puede ocurrir, y te estoy diciendo que si en más del 70% de los casos ocurre fuera de los lugares, la parada cardíaca fuera de los lugares hospitalarios, si ocurre en un patio de una escuela donde el chico de pronto, ¿cuántos chicos en la primaria pasan, no? Que de pronto ante una gomita, un alimento o chupetín. A ver, también ocurre en el área de que puede ser hasta un pelotazo que reciban y esto les provoque que justamente hay muchos casos que ante un golpe muy fuerte a nivel del tórax no ha sido una obstrucción de la vía aérea, de pronto ha sido una parada cardíaca. Entonces, esto a los chicos, si uno se los enseña desde tan pequeño, te estoy hablando donde ya podamos nosotros ponerlos a practicar con un muñeco, van a tener mucha más seguridad a la hora del evento. ¿Crees que vamos encaminados a eso, a que las instituciones se pongan las pilas, las escuelas, las áreas de gobierno? Se viene colocando esta mochila hace muchos años. Desde el 2016 ya se viene colocando esto y yo creo que podemos decirte que ya varios municipios van hacia Guaymallén a solicitarnos que nosotros
ayudemos con estas técnicas. Y no solamente hemos logrado esto, sino la reproducción del conocimiento al punto tal de que hoy por hoy los entrenadores de la tercera camada, porque el año pasado se hicieron 2 camadas, que son profesores de educación física, entran a las escuelas con el conocimiento que Cardioprotegido hoy les brinda. Muchísimas gracias. No, por favor.